¿Qué tal, chicos del noveno grado? Estamos reincorporándonos a las clases hoy día miércoles. Estamos entrando en la unidad número 9 de tu libro ya. Estamos próximos a terminar pues el contenido de matemáticas de este año 2020. Y la unidad número 9 nos habla de las maneras de contar. Y vamos a entrar hoy a la sección número 1, lo que es el principios de conteo. Veamos entonces qué son los principios de conteo en estadística. Y nos vamos a remitir entonces al primer ejemplo que aparece en tu libro, en el apartado A, y nos habla de lo siguiente. Encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 en el lanzamiento de un dado. Entonces aquí yo te invito a que te lleves un poco a la imaginación y tengas en tu mano, si es posible, un dado. Y yo te pregunto, ¿cuántas caras tiene un dado? Exacto, tiene 6 caras, ¿cierto? Y cada cara representa, o tiene, mejor dicho, la representación de un número a través de puntos. ¿Ok? Como te lo voy a mostrar a continuación acá. Esta es la representación de las 6 caras que yo tengo en un dado. Y esas 6 caras pues están marcadas por puntos que representan un valor numérico o un número de ese dado. Aquí tenemos el 1, el 2 y así sucesivamente hasta el número 6. Bien. El problema me está diciendo a mí que encuentre los casos posibles, fíjate bien, casos posibles de obtener los números menores que 3 en el lanzamiento de un dado. Entonces como que si tú tuvieras el dado en tu mano, lo lanzas, lo tiras. ¿Y cuáles serían entonces los casos posibles de obtener un número menor que 3? ¿Cuáles serían esos casos? Pues si yo analizo acá, los números que son menores que 3, pues sería el 1, lo que yo tengo acá, y el 2. No existen otros casos más, ¿verdad? En total, ¿cuántos casos tendríamos? Tendríamos que sumarlos, ¿cierto? 1 más 1, pues 2. Tendríamos entonces 2 casos posibles de lanzar un dado y encontrar un número que sea menor que 3. Veamos el número 2 que nos dice de tu libro. Encuentre el número de casos posibles ahora de obtener los números que son mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Nuevamente hacemos un esquema que nos represente. Tenemos las 6 caras del dado, pero ahora nos están diciendo de obtener los números que sean mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Evidentemente el número 3 lo tengo por acá. Y los casos posibles que sean mayores que 3, pues sería el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, ¿cuántos casos posibles podría tener en total? Pues que 3 casos. Entonces tendría 3 casos posibles de al lanzar un dado obtener un número que sea mayor que 3. Muy bien. Vamos a ver lo que dice el número 3 de tu libro. Encuentre el número de casos posibles de obtener los números pares, fíjate bien, números pares, en el lanzamiento de un dado. Ahora me están hablando, ya no que sea mayor o menor de un número determinado, sino que encuentre los casos posibles de al lanzar un dado encontrar un número par. Nuevamente hacemos el esquema, tenemos las 6 caras de los dados, del dado, y pues nos damos cuenta que los números pares serían el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, ¿cuántos casos posibles podría tener que al lanzar un dado encuentre un número par? Pues tendría 3 casos posibles. Veamos ahora el número 4. Y aquí sí implica un poquito más de cuidado y de análisis en lo que nos dice el número 4. Veamos qué nos dice. Encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Entonces, ya nosotros vimos en los ejercicios número 1 y número 2 que los casos posibles de obtener un número menor que 3, pues solo hay 2 casos posibles, el 1 y el 2. Y en el dado caso de lanzar el dado también, que me dé un número mayor que 3, pues solo hay 3 casos posibles, que son el 4, el 5 y el 6. De tal forma, si yo lo razono, entonces, al lanzar el dado un número que sea menor que 3 sería el 1 y el 2, y un número mayor que 3 pues sería 4, 5 y 6. En esta situación entonces tendríamos que sumar pues la cantidad de casos posibles para ambas situaciones, tanto para un número que sea menor que 3 como para un número que sea mayor que 3. Pero en tu libro te lo explica y te dice lo siguiente. En el número 4, en este que estamos viendo, no hay casos donde el número sea menor que 3 y mayor que 3 al mismo tiempo. Es decir, que si yo lanzo el dado, o me sale una situación o me sale la otra, pero no me pueden salir ambas situaciones en el mismo lanzamiento. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo lanzo el dado y puede ser que me salga un número menor que 3 o puede ser que me salga un número mayor que 3, pero no me pueden aparecer o no me pueden salir ambas posibilidades al mismo tiempo. Entonces aquí te aclara en tu libro lo siguiente. Por lo tanto,
El número de casos menor o mayor es la suma, fíjate bien, es la suma de los números de casos menor y mayor. Es decir, que la cantidad de casos que yo tendría aquí posibles serían, ¿cuántos casos? Correcto, 5 casos posibles. 2 más 3 serían 5 casos posibles de lanzar un dado que me salga un número que sea menor que 3 o mayor que 3. Bien, veamos lo que nos dice el número 5, y también ese ocupa un poquito de pensar. Nos dice, encuentra el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o pares en el lanzamiento de un dado. Fíjate bien lo que nos están diciendo. Nos están diciendo dos cosas: que sea un número menor que 3 o par en el lanzamiento de un dado. Entonces, si tú analizas en casa por un momento, a ver, números menores que 3, ¿cuáles son? Ah, pues que el 1 y el 2, ¿ok? Solamente. Y nos dice o pares, pero de esos dos números que te acabo de mencionar, el único número par, ¿cuál es? Pues el 2, ¿no? Veamos entonces cuál es el esquema que aparece en tu libro. Y nos dice, números menores que 3, pues tendríamos este diagrama aquí, donde tendríamos el 1 y el 2. Y números que sean pares tendríamos el 2, el 4 y el 6. Pero evidentemente el 4 y el 6 no estarían dentro, porque no es un número que sea menor que 3, solo cumple con el hecho de que sea par, pero no menor que 3. Por tanto, ¿cuál sería el único parte de la solución? Un número que sea menor que 3 y par al mismo tiempo. Ah, pues que el 2. Entonces solo tendríamos un caso posible de obtener un número que sea menor que 3 y al mismo tiempo que sea un número par. Y en tu libro te lo explica y te dice lo siguiente. En el número 5, en este que estamos viendo, se da una situación contraria a lo anterior. Es decir, el 2 satisface ambas condiciones, por lo tanto el número de casos menor o par no es la suma de los números de casos menores que 3 y pares. En este caso pues tendríamos simplemente que analizar el 2. Por tanto, entonces cuando hay dos casos que no ocurren al mismo tiempo, el número de maneras de la ocurrencia de alguna de ellas es la suma del número de casos de estas. En este caso pues hacemos un conteo, hacemos una suma de los casos posibles. Para finalizar entonces este video, te dejo, como es costumbre, como es habitual, la tarea que aparece en tu libro, que son estos 3 ejercicios que tú vas a realizar en tu cuaderno y me lo vas a mostrar como evidencia para ver el aprendizaje y la evolución de cómo tú has asimilado el contenido. El primer ejemplo nos habla de un mazo de 52 cartas, se hace una extracción, encuentra el número de casos de obtener una reina, una carta cuyo número sea menor que 4 o una carta cuyo número sea menor que 4. En el número 2, el lanzamiento de 2 dados, se encuentra el número de casos posibles de obtener un total de 7 puntos. Y en el número 3, en el lanzamiento de 2 monedas, se encuentra el número posible de casos en que caiga al menos un escudo. Bien, jóvenes, esto es de pensar un poquito, de utilizar un poquito la lógica, de jugar si es posible. Si tú tienes un juego de cartas en tu casa, puedes probarlo, puedes jugarlo con ello. De hecho, en clase nosotros, cuando estamos en clase, dentro de mi planificación, siempre está hacerles llevar un mazo de cartas para que puedan ustedes interactuar, al igual que los dados y con muchas cosas que se pueden utilizar utilizando lo que es las técnicas de conteo, principios de conteo. Pero te repito, como siempre es habitual en cada uno de mis videos, si tienes alguna duda, alguna dificultad con lo que te muestro en estos 3 ejercicios, tú me puedes escribir perfectamente al WhatsApp y con mucho gusto estamos para poderte ayudar y auxiliar. Si Dios lo permite, nos vamos a ver en la siguiente clase, en la clase de mañana, que siempre vamos a seguir con las técnicas de conteo. Cuídate y que estés bien.